Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a grabar esta sesión para que validemos los conceptos que estamos trabajando en el tema de tablas de frecuencia y se puedan, pues, como preparar para el examen en el tema que tenemos pendiente. Voy a compartir por acá mi pantalla y entonces vamos a empezar. Recuerden que estamos hablando de tablas de frecuencia en las que lo que estamos haciendo es una agrupación de datos para, digamos, maximizar la eficiencia en los procesos, minimizar el tiempo de trabajo y no sacrificar precisión. Eso es lo más importante. Entonces, recordemos, voy a pasarme como a ese ejercicio que veníamos trabajando en clase. Recuerden, por ejemplo, que teníamos una data en la que teníamos aproximadamente 82 datos. Estos 82 datos se correspondían con las notas. Habíamos hecho una tabla de frecuencias en las que voy a recordar paso a paso lo que hacíamos para luego proceder a hacer el siguiente paso, que es el cálculo de los estadísticos, ¿cierto? Lo voy a poner por acá como los pasitos que estamos trabajando. Recuerden que el paso uno, cuando nos llega una tabla de frecuencias o cuando tenemos una serie de datos, el primer paso es identificar, para acá, identificar el máximo y el mínimo, ya que la distancia que hay entre máximo menos mínimo se va a llamar el rango, ¿cierto? Esa distancia que hay entre el máximo y el mínimo, que se llama rango, es como la amplitud total de toda la información que tenemos, es decir, la distancia que hay entre el máximo valor y el menor valor. Entonces tenemos un espacio grande que se llama rango. Ahora, yo ya sé que hay un rango, entonces lo que voy a hacer es sacar el número de intervalos adecuado. ¿Cuál es el número de intervalos adecuado? Pues el número de intervalos adecuado, para yo no expresarlos de manera arbitraria, es con una formulita. Y para esa formulita, lo único que necesito conocer es el número de datos. Entonces, en la base de datos que estábamos trabajando, teníamos un n de 82 datos. Imaginemos que para el efecto, por ejemplo, estamos trabajando con 150 datos. ¿Qué va a pasar con el número de intervalos? Entonces, la fórmula del número de intervalos es igual, entonces yo coloco aquí uno, es igual, un poquito más de zoom para que esto se vea mejor en el video, ¿cierto? Esto va a ser igual a uno más, abro paréntesis, 3.3 por el logaritmo en base 10 de ese número de datos. Recuerden que es muy importante que lo metan entre paréntesis porque ese uno más ese 3.3 no se suma. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería igual uno más 3.3 por, perdón, ahí el paréntesis que lo acabo de decir, uno más 3.3 por log. En Excel, por ejemplo, es log 10, ¿cierto? En la calculadora simplemente es log n, que es 150 datos. ¿Qué me estaría dando eso? 8.18. ¿Qué es muy importante en este paso? Aproximar siempre al entero inferior, independiente del número de cifras significativas que esto tenga, que 8.9 no me importa, va a ser 8. Entonces el número de intervalos adecuado es 8 intervalos. Miren, con 82 datos teníamos 7 intervalos. Así que duplicamos el número de datos y apenas se nos dio un intervalo, porque precisamente el objetivo del agrupamiento de los datos es que usted no tenga una excesiva cantidad o una excesiva complejidad en el número de intervalos. Siempre, siempre vamos a trabajar con el número de intervalos entero. Este 8.18 desaparece del mapa. ¿Por qué? Porque luego se viene el tercer paso, que es la amplitud del intervalo. Vamos a pensarlo de manera lógica. ¿Sí? Usted tiene un rango, que es esa cantidad que habíamos dicho, que va del máximo y al mínimo. El rango que teníamos en esta cantidad de datos era, identifiquemos en esos 82 datos. Bueno, para que lo hagamos como lógico, pues ya vieron que pasaba con 150, pero hagámoslo con los 82 que tenemos. Listo. Y el máximo por acá era en las notas que habían sacado todos los estudiantes, es 4.86. Perdón, 5 fue la máxima nota y la mínima nota fue, la persona que menos sacó en ese examen fue 1.
Entonces tenemos un rango de 4. ¿Listo? Miren, por ejemplo, acá hay algo muy chévere. El rango entonces es 5 menos 1. Digamos que estamos trabajando con 150 datos, que allá habían 150 datos y el número de intervalos es 8, ¿cierto? 8 dividido, perdón, 4, que es el rango, entonces la amplitud del intervalo va a ser el rango, voy a ponerlo por acá, igual al rango dividido el número de intervalos. Es que pasa, va a ser 4, que era nuestro rango, dividido 8 y nos da 0,5. Yo aquí les voy a decir a cuántos decimales aproximamos. Entonces yo les puedo decir, 0,5, déjelo así, cerrado, no hay problema, ¿cierto? Trabaje con 0,5 exacto y cuando lleguemos al último intervalo lo cerramos por ambos lados, no hay problema. Porque a aumentarse aquí a una unidad va a ser muy complicado. Pues imagínense si una unidad. Entonces el primer intervalo va de 0,5 a 1,5. El segundo de 1,5 a 2,5, a 3,5, a 4,5. Y ya después me voy a pasar y ya no van a haber datos en los últimos intervalos. Ese es el problema de hacer aproximaciones muy grandes. Entonces, como este no es el caso, porque nuestro n no es 150, sino que es 82, ¿cierto? Vamos a ponerla acá, dependiendo de esos 82, el número de intervalos es 7. El número de intervalos es 7, ¿sí? 7. Entonces miren que el rango, estos no 150, sino 82, el rango era estos 4 que hay entre 1 y 5 dividido en 7 intervalos, me da 0,57. Aquí sí le digo, vamos a aproximarlo a una sola cifra decimal. Entonces, no me importa todo eso, 0,57, y siempre lo vamos a aproximar hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque necesitamos que ese intervalo quede un plis más grande. Si queda un plis más pequeño, los últimos datos no van a caber en el rango, porque ahora usted está dividiendo esto. Si hace unidades más chiquiticas de lo que debe, cuando llega la última no alcanza a coger el final. En cambio, si usted es mejor que se pase un poquito. Entonces, este 0,57 fácilmente lo hacemos a 0,6. ¿Listo? A 0,6. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este número, en este caso que hicimos la tabla? Teníamos acá el 1. Bueno, aquí yo les había dicho, vamos a redondearlo a 2 decimales. En este caso les acabo de decir que a 1. Depende a lo que yo quiera. Listo, redondeémoslo a 2. Entonces usted me va a coger el primer decimal, y yo pongo por aquí el anotador. Miren, a 2. Usted me dice, va a quedar estos dos. Pero, ¿quién está acá? Aquí hay un número, no me importa cuál número sea. Como vamos a aproximar hacia arriba, este segundo número va a cambiar y va a quedar en 0,50. Porque en ese caso dije que usáramos dos decimales. Yo puedo haber dicho, hagámoslo con 1, pero nos queda mucho más preciso con 2. Listo. Como nos queda más preciso con 2, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar eso. Voy a borrar esos. Este es un me cambia aquí las opciones de borrar. Ok. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a manejarlo a 2 y que va a quedar en 0,50. ¿Qué fue lo que hicimos en este caso? Entonces empezamos. La tabla tiene estas eh, variables con las cuales nosotros nos vamos a medir. La primera variable es el intervalo, el inferior y el superior de ese intervalo. El inferior es exactamente el valor mínimo de todos los datos. El valor mínimo en este caso era un 1. Entonces vamos a empezar en el 1. Y acuérdense que nosotros vamos a cerrar el intervalo por la izquierda y lo vamos a abrir por la derecha. Es decir, los que están a este lado quedan incluidos y los que están a este lado no quedan incluidos. ¿Listo? Entonces, el 1 que ha incluido es el menor y le sumamos la amplitud del intervalo. Le sumamos la amplitud del intervalo. ¿Cuál era la amplitud del intervalo? La amplitud del intervalo que nos había dado era 0,58. Entonces, 1 más 1 más 0,58 me da 1,58. Y este número que termina en el
superior del intervalo es el que empieza en el inferior. Es decir, este número que está acá se viene para acá. Listo. Y volvemos y sumamos la amplitud más amplitud y me da es. Nuevamente se viene para acá, volvemos a sumar amplitud, más amplitud, más amplitud, más amplitud, más amplitud y llegamos al último. Miren que por el solo hecho de yo haber generado un intervalo un tricito más grande, me estoy pasando en el último intervalo un poquito, hasta 5, 0, 6. De los intervalos quedan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Recuerden que me había dado 7 intervalos con un ancho de 0,58 cada intervalo. El mayor valor es 5, el último intervalo 6. Listo, ya tenemos los intervalos. Ahora vamos a sacar algo que se llama la marca de clase. Y ya van a ver la importancia de la marca de clase en este ejercicio. ¿Cuál va a ser la importancia de la marca de clase? Pues que es el punto medio del intervalo y que va a ser fundamental para poder calcular la media. ¿Listo? Y la desviación, obviamente. Entonces, miren, 1 y 1,58. ¿Cuál es la mitad de 1 y 1,58? Sumo 1 más 1,58 y lo divido entre 2. Mucho cuidado. Esa suma tiene que estar entre paréntesis, porque si yo le quito el paréntesis, ¿cierto? Pues solamente me va a estar dividiendo el segundo número y me va a dar que la mitad de 1 y 1,58 es 1,79. Miren que no tiene sentido. Le vamos a poner lógica. Yo, ojo, ¿cuál es la mitad entre 1 y 1,58? Por ahí 1,20 y algo, 1,29, ¿cierto? Pero me está dando 1,79. ¿Cómo la mitad me va a dar más? Me equivoqué en la calculadora. Entonces, ojo, lo van a rehacer, ¿cierto? Lo van a hacer con el paréntesis. Eso lo van a hacer para todos, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, y ya tengo la marca de clase. Ahora vamos a contar qué fue lo que hicimos en clase. ¿Cuántos datos están entre 1 y 1,58? En este caso eran todos los amarillitos. 1,5. Único me había dado 5 datos. Y eso hicimos para cada cantidad de datos en cada intervalo. El superior, si tenemos uno que valga 1,58 exactamente, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? Por ejemplo, aquí en este 3,9. El 3,9 no se coloca en este intervalo porque por este lado está abierto. Listo, está abierto. Lo colocamos por el lado en el que está cerrado, o sea, en el intervalo de abajo. O sea que este 3,9 que está acá, queda es en el intervalo de abajo, no en el intervalo de arriba. Listo, hacemos un conteo entonces, juiciosito de datos, como lo hicimos en clase, y lo que nos va a dar es estas cantidades. Esto se llama frecuencia absoluta. FI es frecuencia, voy a ponerla por acá, absoluta. Y al final, la frecuencia absoluta nos tiene que dar el número total de datos, porque quiere decir que contamos muy bien todos los intervalos. Luego, de cada frecuencia, siempre va a aparecer una frecuencia acumulada, la misma. Entonces, esta va a ser frecuencia absoluta acumulada. Las mayúsculas indican acumulación. Entonces, es muy sencillo. ¿Cuántos llevan hasta acá? 5. A 5 le sumo 7, me da 12. A 12 le sumo 7, me da 19. A 19 le sumo 15, me da 34. A 14 a 34 le sumo 14, 48. 48 más 18, 66. 66 más 16, 8. Listo. Miren que es muy sencilla. Es una forma rápida de hacer una acumulación de datos. Entonces, cada una de estas columnas, esta columna, y esta columna y esta columna van a ser la columna anterior, pero acumulada. Listo, la mayúscula siempre va a decir acumulación. Entonces, ya tenemos la frecuencia y la frecuencia absoluta. Viene la más importante de todas, que es la probabilidad, es decir, la frecuencia relativa. Acá. Relativa porque se refiere a, van a coger la frecuencia absoluta, FI, y la van a dividir por el número de datos. Es que aquí si la hago así me coloco. Pero no la FI mayúscula, discúlpenme, la FI minúscula. Esto tiene que pegar las mayúsculas. Entonces, FI dividido en, esa va a ser la frecuencia relativa. O sea, este 5 dividido 82 me da 0.0610.
Este dividido 82. Luego, este 7 dividido 82. Todos y cada uno de ellos dividido por el total, porque quiero saber qué proporción de todo el total de datos es este intervalo. Y ¿esto cuánto me tiene que sumar? Esto me tiene que sumar 1. ¿Por qué 1? Porque la probabilidad total va a sumar 1 siempre. Entonces, 1. Y miren que cuando yo lo acumulo, aquí pues me vuelve a dar 82 porque es el acumulado y el acumulado total es 1. Y la frecuencia relativa simplemente es que vamos a coger la frecuencia, bueno, esta ya saben que es acumulada, y esta entonces será frecuencia relativa porcentual. Listos. Y frecuencia relativa porcentual acumulada. Es la misma, pero porcentual es por 100. Entonces, este punto 0,610 por 100. Este punto 0,854 por 100. Y así tengo 100%. ¿Por qué? Porque para ustedes es más fácil imaginarse o pensar la probabilidad en términos de porcentaje. ¿Lista? La tabla. Acuérdense que las columnas acumuladas las vamos a hacer en función. Por ejemplo, aquí llevo punto 610, le sumo 854, me da 1463, le sumo una sumita cruzada y lo mismo acá. 6 más 8, 14, 14 más 8, 24, 23, 23 más 18, 41, 41 más 17, 58, 80, hasta 100%. Y ya tengo la tabla de frecuencias. ¿A qué me sirve esa tabla de frecuencias? Para contestar cosas rápidas de probabilidad. Por ejemplo, preguntas como, a ver, ¿cuál es el intervalo más probable? Entonces, el que tenga la mayor cantidad de porcentaje. 6, 8, 8, 18, 17, 21. Véalo acá, este. La mayor probabilidad se obtuvo aquí en el intervalo entre 3,9 y 4,40. ¿Con cuánto? Con un 21,95% de las personas. ¿Para qué me sirven las acumuladas? ¿Qué número de personas sacaron más de 3,3? Vea, más de 3,3. Hasta 3,3 había el 41% acumulado. Sí, estas son de aquí para abajo, de 3,32 para abajo. Entonces, ¿cuántas son de ahí para arriba? 17 más 21 más 19. O sea, ¿cuánto le falta 41 para 100? Réstelo. 100 menos 41 es el 50%. El 58% de ustedes sacó más de 3,3. Preguntas de probabilidad. ¿Listo? Esto ya lo vimos en clase. Simplemente estoy haciendo un repaso para que lo metamos en sí. Viene lo bueno. Aquí, entonces, con esto para que me para abajo. Entonces, viene la media. Entonces, ¿cuál es la media de los datos? Entonces, la media va a ser muy fácil en datos agrupados. Aquí estamos hablando de una población, entonces estamos hablando de mu. Mu va a ser igual a la suma de todos los XY. Miren que aquí sí, a diferencia de los datos crudos, ya no es un dato, es una marca de clase de un intervalo. Por lo tanto, lo tenemos que multiplicar por FI. Listo. La suma de esas multiplicaciones dividido n mayúsculo. Si estoy en población, ¿a qué es donde estamos acá? Porque es la población de todos los estudiantes. Si estoy en muestra, va a ser X media igual lo mismo. Suma de XY por FI, pero dividido en N. Listo. Pues primero resolvemos las multiplicaciones y luego la N. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo por acá. Entonces ya saben que tienen todos los XY. Entonces voy a poner aquí XY por FI. Entonces, ¿qué van a hacer? Este señor 1,29 por 5. Listo. Y lo voy a hacer. Como esto es una suma, pues yo lo podría hacer en la calculadora. Abro paréntesis. En la calculadora puedo llegar y hacerlo. Abro paréntesis. 1,29 en este caso de esta tabla, por 5, cierro paréntesis, más el segundo, 1,87 por 7, cierro paréntesis, y así hasta el último, que es 4,77 por 16. 4,77 por 16. ¿Sí o no? Entonces aquí yo
Lo voy a hacer uno a uno, pero como yo no tengo una calculadora, sino que tengo la mejor calculadora del mundo que es Excel, que ustedes no la van a tener en el examen, lo voy a hacer 7 veces. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, la séptima vez es este por este. La quinta vez es este por este. Aquí están las 7 multiplicaciones de XY por EP. ¿Qué dice ahora? Súmelos. Entonces, listo, esto es igual a suma de esas 7 multiplicaciones. Y me da 284,42, la suma. ¿No? Listo, la suma. Ahora, ¿qué me falta para obtener el promedio o la media? Dividir esa suma entre el número de datos, que son ¿cuántos? 82. Entonces, miren, el promedio de la nota del parcial fue 3,46. Aquí viene la primera pregunta del millón. ¿Qué tanta precisión perdemos cuando decido hacer el agrupamiento de los datos? ¿Ustedes qué creen? ¿Mucha? ¿Poquita? Pues miren que estos datos agrupados y voy a hacer el promedio crudo por acá. O sea, el promedio crudo de los datos, que sería la suma de todos los datos, ese sería el promedio agrupado. Para que quede como claro. Listo. El promedio crudo sería, lo voy a hacer por la fórmula de promedio, simplemente para calcularlo, promedio de todos los 82. Miren, pongámoslo en dos decimales. En dos. El promedio crudo fue 3,46 y el promedio agrupado fue 3,47. ¿Cuánta diferencia hay entre esos dos valores? Mínimo. O sea que agrupar como primera conclusión no sacrifica la precisión de los resultados. Listo, no la sacrifica. ¿Ah? Miren, cambiamos de tener que sumar en la calculadora 82 veces y dividir por 82, hacerlo 7 veces. Multiplicamos 7 veces y sumamos 7 veces. Lo cambiamos por 14 operaciones. 82. ¿Cuánto es 14 sobre 82? Es el 17%. Nos estamos ahorrando el 83% del procedimiento. ¿Sí? Entonces, miren que ya tenemos una ganancia muy importante. ¿Lista la media? Lista la media. Ahora, ¿qué nos falta? La desviación estándar, que la estimamos a través de la varianza y que espero que ya no se les haya olvidado en función precisamente del parcial pasado. Entonces, como estamos en una población, estamos hablando de sigma al cuadrado. ¿Quién es sigma al cuadrado? Es la suma de los errores al cuadrado, o sea, de cada marca de clase menos, como estamos en una población, mu, dividir al cuadrado. Pero, ¿qué es este XY? Ya no es un dato, es una marca de clase. Entonces, cada marca de clase tiene asociado un FI. Miren que la fórmula cambia con respecto a la de datos crudos, porque ya siempre va a aparecer la FI. Y lo vamos a dividir por... Y si estuviéramos mm, en una muestra, estaríamos hablando de S al cuadrado y que cambia la suma de todos los X y menos la media estimada al cuadrado por FI. ¿Qué pasa? Aquí voy a cambiar el color aquí rápidamente. Dividido n-1. ¿Por qué n-1? Ya lo dijimos y lo puedo volver a preguntar. Porque esta señora no es esta señora. Esta señora Mu es perfecta. No tiene error. Es la que hicimos con todos los datos. Mientras que esta es estimada. Y para yo poder compensar el error que esa estimación trae, pues tengo que quitarle un dato. Como, señor, ese dato es el culpable de todo el error, se me sale de acá y por eso le quito uno. ¿Ok? Bueno, entonces ya podemos proceder a calcularlo. Voy a borrar el aquí de aquí abajito para que me quede el espaciecito. Ahí, perdón. Correcto, también esta. Voy a ponerlo acá nuevamente. N. Entonces, miren que ¿qué necesito? Ah, necesito hacer XI menos mu. ¿Sí? Entonces, déjenme quitar esto también de acá. Ya sabemos que esto es esto para que me quede el espacio. Listo. Entonces, XI, hacerlo aquí más abajo. XI menos mu. ¿Cómo se llama eso? Error.
¿Sí o no? Ese es el error. Es el error. Es KXI menos mu. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos XI tenemos? Tenemos 7 XI. 7. 7. Entonces, XI1, que es 1,29 menos el mu que acabo de calcular. Ojo, el mu agrupado. El crudo lo calculé única y exclusivamente para mostrarles qué tanta diferencia. ¿Listo? Es más, lo voy a quitar de ahí para que no se estrese. Agrupado. Entonces, 1 y lo voy a hacer 7 veces. Ahora, el segundo, 1,87 menos también ese promedio agrupado. Listo, entonces va 1, 2, lo voy a hacer 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren que siempre es este, pero siempre es con el promedio. Independiente de donde yo esté, siempre le va a restar ese promedio. Miren que siempre se ilumina el promedio. Ok, entonces ya tengo 7 errores. De acuerdo a lo que veníamos trabajando, ¿qué sigue? El error al cuadrado. O sea, xi menos mu a la 2. Entonces, voy a coger cada uno de estos y lo voy a elevar al cuadrado. Miren que es más fácil a veces hacerlo en tablita para evitar problemas de calculadora, como les pasó a algunos en el primer examen. Listo. Ya tengo xi menos mu al cuadrado. Mire que estamos haciendo esto por pedacitos. ¿Cierto? Ya tenemos color acá. Vamos. Entonces, ya esto lo hicimos. Empezamos con xi menos mu. Vamos, uno más visible. Verde. Ahora lo elevamos al cuadrado. Esto ya está. Esto ya está. ¿Qué nos queda faltando? Multiplicarlo por fi. Entonces vamos a multiplicarlo por fi. Entonces ahora sí. Xi menos mu al cuadrado por fi. Entonces simplemente este resultado que acabamos de obtener, 4,75, lo vamos a multiplicar por lo que tenemos en la tabla de frecuencia. El fi asociado a ese xi. Sí, 23. Ahora el siguiente. Este por el FI asociado a ese XI, 7. Y lo mismo lo vamos a hacer para todos. Y lo tengo 7 veces. Ya tenemos todo este numerador. Listo, ya está todo. Chin, chin, chin. ¿Qué nos falta? Dividirlo. Primero, perdón, sumarlo. Lo que sigue es sumarlo. Sigue sumarlo. Entonces ya está todo, nos falta la suma. Entonces vamos a sumar. Sumamos esto. Igual suma de estos errores al cuadrado. Y acá está la sumita hermosa. Esta es la suma. ¿Qué nos falta para encontrar la varianza? Dividirlo en este caso, como estamos en una población, por el número de datos completo. Entonces, este dividido por 82. Esto es varianza. Varianza. O sea, sigma al cuadrado. Yo necesito sigma. ¿Cómo hallo sigma? Sacándole la raíz a sigma 2, porque estas dos se cancelan. Entonces, la varianza, la desviación, es la raíz de la varianza. 1,03. Esta es la desviación. Listo. Ahora, ya habíamos visto que el promedio crudo me había dado 3,46. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué puedo esperar yo de la desviación de los datos agrupados? Si yo agrupo las cosas en intervalos más parecidos, ¿qué le va a pasar al error? Los grupos entre sí son más parecidos, o sea, que tienen menos error entre ellos. Entonces, la desviación debería ser menor. Miremos cómo es la desviación cruda. Listo, la desviación de todos los datos cruda. O sea, la que aprendimos a hacer en el primer examen. Esta es una desviación poblacional. Entonces, es esta. Miren, la desviación cruda era 1,05, 1,06. Y la desviación agrupada es 1,0. Se bajó, efectivamente. Uno de los efectos de poder agrupar es disminuir un poquito el error. Entonces, miren que ahí aprendimos a calcular medias y desviaciones de datos agrupados, que era como lo que teníamos pendiente en esa siguiente sesión y además pues como para hacer el ejercicio completo. Tengamos en cuenta otra cosa. ¿Listo?
una cosa final para que cerremos esta clasecita, no se les haga muy larga y sea como mal, la puedan repetir todas las veces que quieran. Imagínense que tenemos una data en la que los datos no son numéricos, son cuantitativos, son discretos. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a la gente número de hijos. Les voy a decir que me dé un número aleatorio entre 0 hijos y 4 hijos, por cualquier cosa. Voy a coger aquí y voy a hacer un número de datos. Digamos que esta es la base de datos. No sé ni cuántos salieron, pero esto fue. Ok, aquí tengo. Cientos y, perdón, 80 datos. Listo, 80 datos, pero miren la característica de estos datos. La característica de estos datos es que son discretos, no tienen decimales, ni admiten decimales. Es distinto que, por ejemplo, yo haga una cuenta de litros de leche, estos sean litros de leche que me dan las vacas, pero yo sí puedo tener, esa vaca es de 4 litros. Uno dice, esa vaca es de 4,78 litros, 4 litros. Esa variable litros sí admite el decimal, por lo tanto yo podría hacer intervalos, pero eso es un número de hijos. Número de hijos no necesita intervalo. Una variable discreta, entonces no hay intervalo. Ustedes van a hacer los mismos pasos, van a identificar máximo. Entonces, ¿quién es el máximo acá? 4 hijos es el máximo y el mínimo va a ser 0 hijos. Pues yo se lo dije a propósito, ¿cierto? Ese era el rango. Entonces el máximo va a ser 4 y el mínimo va a ser 0. Entonces yo aquí no voy a hacer intervalos. Y después acá no voy a hacer intervalos. Acá empiezo de una. XY. De una empiezo con XY. No voy a hacer intervalos. Y los XY van a corresponder a cada dato. 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos y 4 hijos. Esas son las marcas de clase. ¿Por qué? Porque si no, si yo digo, ay, tenemos 80 datos, ¿sí o no? 80 datos. Hagamos, ya sabemos que con 82 datos nos dio 7 intervalos. Con 80 nos va a dar lo mismo. Y el rango es 4. 4 entre 7 me da 0,6. Entonces, entre 0 y 0,6 hijos. Que la marca de clase, si yo lo hiciera por intervalo, esto sería 0,6 redondeamos. Si yo lo hiciera por intervalo, entonces el inferior sería de 0 a 0,6. De 0,6 a, sumamos este más 0,6. 1,2. Este sería 1,2 a 1,8. En este intervalo, ¿cuántos hijos hay? ¿Quién tiene entre 1,2 y 1,8 hijos? Nadie. Entonces no se puede hacer esa clase de intervalo. Por eso lo hacemos directo. Entonces acá de una, FI, ¿cuántas personas con 0 hijos? Entonces arrancamos 3, 4, 5, 6 y lo mismo. Pero ya entramos con el conteo directo. Entonces, si es una variable discreta, lo hacemos sin intervalo. La marca de clase es directamente cada categoría. ¿Listo? Chicos, vean esta clasecita, juiciosos, para que en la sesión de la próxima semana ya podamos avanzar sobre ejercicios de probabilidad con tablas de frecuencia, con el ánimo de que nos preparemos para la siguiente sesión, que ya tenemos el parcial en el grupo. Me encanta saludarlos, espero que se disfruten la clasecita, que la paren y que la vean cuantas veces sea necesario y se cuidan bastante. Eh, Tengan un feliz resto de semana y que todo les salga muy bien. Feliz día para todos. Hasta luego.